grabar. Por mi parte, como es la primera vez que nos vemos, ya que ha sido todo virtual, mi nombre es Adela Pérez del Viso, yo soy la directora de este curso. Estoy estudiando y terminando la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Internacionales en UNTREF, y de allí que se me ocurrió traer algo de ello acá a los cursos del Poder Judicial, y por eso armamos con el ingeniero Stoich y el doctor Yacaglia este curso sobre salud y seguridad. Por eso vamos a tener hemos tenido el aspecto jurídico, ahora vamos a tener el aspecto de la seguridad, de la seguridad en el trabajo, higiene en el trabajo, y después veremos, vamos a tener la semana que viene un Google Meet con el doctor Yacaglia, que nos va a hablar de las juntas médicas. Así que bueno, ahora los dejo en compañía del ingeniero Germano Stoich, que primero se va a presentar y nos va a contar también así brevemente, como lo he hecho yo, qué hace, qué se dedica, cosa que también está en la plataforma y lo pueden consultar allí. Bueno, muchas gracias, Adela, por la presentación. Buenas tardes a todas. Pues veo que son todas mujeres, así que como siempre, siempre dando la nota con la responsabilidad y la verdad que sí, conectado un sábado a la tarde, ya casi cerrando el 2020, un año duro, complicado, complejo, así que más que meritorio para las mujeres, así que hay que sacarse el sombrero. Los hombres han sido todos vagos, no se han conectado. Bueno, básicamente yo soy ingeniero, si bien tengo una ingeniería de base, que es la ingeniería industrial y la parte eléctrica, me dedico a todo lo que es seguridad e higiene, todo lo que es salud ocupacional. Como antecedente, bueno, actualmente trabajo en la universidad, soy docente de la Universidad Nacional de San Luis y en la Universidad Católica de Cuyo, en las carreras de higiene y seguridad. Y bueno, me desempeñé durante varios años como funcionario, inspector de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, para todo lo que es la zona de Cuyo, o sea, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja. Y también creé el primer cuerpo de inspectores del programa de relaciones laborales del Ministerio de Gobierno de la provincia de San Luis. Así que un poquitito lo que es la parte legal, la parte inspectiva, lo que es la parte de control, digamos, la tengo bastante clarita. Por otro lado, actualmente también me dedico a todo lo que es estudios de impacto ambiental y sobre todo aplicado a lo que son las energías renovables. Estoy como director técnico de un parque solar fotovoltaico acá en San Luis, de unos 35 megavatios, es un parque mediano a grande. Así que, bueno, un poco esa es mi actividad actual. También hago algo de consultoría en la parte de higiene y seguridad, en la parte privada. Bueno, un poco la idea de esto es, primero, poder escucharlo para tener una vuelta de cómo ha sido el curso, cómo han sido los videos, los apuntes. Sé que he hablado bajito, se ha escuchado bajito. Así es, así es. Me resultó muy difícil manejar el tema del audio, pero bueno, todo este año fue aprendizaje en lo que es tecnología y todo lo que son estos TIC y todos estos recursos. Así que bueno, me gustaría primero saber si tienen dudas, qué les han parecido los conceptos, si alguno tiene alguna pregunta, poder aclararla en forma puntual, y si no, hacerle un pequeño resumen, digamos, como para no demorarlos tampoco mucho, ya que son poquitos, en cualquiera de las dos áreas que hemos visto durante el curso, lo de higiene y seguridad y todo lo que tiene que ver con la parte de medio ambiente. Así que si alguno tiene alguna pregunta, buenísimo. Están calladas. Efectivamente, están calladas. Acá dice, Salomé dice, yo no tengo micrófono por el tema de internet, pero no tengo dudas. Acá Brenda quiere hablar también. No, siga con la pregunta de mi compañera y... no tenía.
Una consulta, yo soy estudiante de kinesiología, no soy de acá de San Luis, actualmente vivo acá hace ya 4 años y un poco más. Y quería consultarle cómo es la higiene y seguridad en cuanto si hay algún programa de higiene y seguridad en cuanto a los barrios carenciados. O sea, porque yo he trabajado en el 1 de mayo dando clases de apoyo Sí. y se puede notar que la gente trabaja y vive en espacios donde la higiene y la seguridad está ausente. Sí, la verdad que es una buena pregunta y una buena propuesta. El tema de higiene y seguridad muchas veces se lo asocia solamente a la fase industrial, a la fase operativa. Y en realidad toda la parte de higiene y seguridad que viene asociada a lo que es a la salud laboral, es realmente, a mi criterio, es bastante más amplio que la restricción de una industria. Si uno quisiera, podría aplicarla a la parte doméstica en una casa, que uno muchas veces la aplica en forma intuitiva, pero no de una manera científica. Es cierto lo que vos decís, en esos barrios hay una actividad, sobre todo lo que son las actividades informales, y esas actividades están fuera del ámbito de control del Estado. Básicamente, acá les hago un pequeño resumen de cómo funciona el sistema de higiene y seguridad. Básicamente está tomado troncalmente por lo que se llama riesgos por actividades. Entonces se separan, que eso estaba en el apunte, hay 4 actividades básicas, que es la parte de manufactura, la parte de lo que es minería, lo que es agricultura, y después básicamente ahora se incluye todo lo que tiene que ver el tema del teletrabajo, el home office y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas actividades troncales después se dividen en distintos programas de acuerdo a cómo es la siniestralidad. El análisis de la siniestralidad de cualquier actividad se mide con dos índices. Uno que es el índice de accidentabilidad, que es la cantidad de accidentes frente a las enfermedades profesionales. Y después se mide también, por otro lado, el índice de severidad, es decir, si bien medimos cuánta es la cantidad de accidentes, es importante poder saber cuál es el grado de severidad de las lesiones, que eso seguramente lo van a ver con el médico en la parte de comisiones médicas, el tipo de incapacidad, el tiempo de incapacidad. Entonces, esos son los 2 parámetros con los cuales se mide el trabajo en higiene y seguridad. En las empresas es mucho más sencillo porque básicamente hablamos de trabajadores registrados, trabajadores que tienen una RT, y esos trabajadores están sometidos a un sistema de control por parte del Estado. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay montones de actividades que no están reguladas, por ejemplo, el monotributo. Un monotributista no tiene RT, un monotributista no está vinculado a ninguno de esos programas. Más allá de que la ley permite que en algunas categorías, y ahí Adela, ayúdame, un monotributista puede tener empleados. Sí. Entonces, acá es donde se empiezan a producir esas cosas raras que tiene la ley, ¿no? Yo básicamente lo llamo parches. La legislación comienza a hacer determinados parches por actividades, por parte impositiva, por generar trabajo, por lo que fuera, pero pierde de vista todas las otras partes conexas que tiene, digamos, es las responsabilidades, y una de esas responsabilidades es la parte de higiene y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los barrios carenciados se da primero la falta de control, segundo la falta de trabajo registrado, y por otro lado también hay algo que esto es general, y esto no es discriminatorio lo que voy a decir.
es gente que tiene o no tiene posibilidades o muchas posibilidades de acceder a una formación académica específica en esto. Entonces, ellos valoran más la actividad que su propia vida. Sí. Por eso es que uno a veces va a, qué sé yo, a mí me ha pasado en inspección, he conocido gente que era más chica que yo y parecía que tenía 15 años más. También que yo soy joven, pero, pero ese es el desgaste que sufren precisamente muchos trabajadores de esas exposiciones a un montón de factores de riesgo que terminan minando la salud. Entonces nos encontramos con gente muy joven, con muchos problemas de salud y que terminan quedando fuera del mercado laboral, formal e informal. Entonces, la verdad que sería bueno por parte del Estado, porque esta es una crítica que yo le hago al Estado, y la verdad no me tiembla el pulso en decirlo, habiendo sido funcionario, que se enfoca solamente en la actividad industrial y no se enfoca en todas las otras actividades. Y la verdad que debería estar. Entonces, uno ve que hay gente que construye su propia casa y está en condiciones realmente paupérrimas. Ahora, también se da otra situación. Muchas veces esa gente trabaja en una empresa cumple todas las normas, pero cuando llega el momento de aplicarlas por sí mismo, no lo hace. Entonces, ese es un problema, a mi criterio, que ya es de educación, ¿no? Es decir, ¿por qué yo en un ambiente puedo hacerlo y en otro ambiente no puedo hacerlo? Y el Estado sí debería ejercer un poco más esas funciones. Lógicamente también hay, dentro de esas situaciones, de lo que uno podría llamar un conglomerado, también hay un montón de actividades. Hay hospitales, hay escuelas, hay organismos públicos, hay asociaciones vecinales, hay un montón de actividades que sin embargo se trabajan y se hacen cosas y sin embargo no están contempladas dentro de la ley. ¿Se entendió, Brenda? Yo creo que sí. Muy claro, muy claro. Sí, fue muy claro y muchas gracias. Tenía otra consulta. Sí. ¿Cómo usted incluiría la seguridad y la higiene en el trabajo en los programas educativos de la universidad? Porque hoy en día no hay, yo estudio kinesiología. Sí. En kinesiología no tenés ergonomía, pero no tenés seguridad e higiene en el trabajo como tal. Bien, esa también es otra buena pregunta. Actualmente la CONEAU y básicamente el Ministerio de Educación comenzó a incorporar desde hace ya varios años lo que se llaman las formaciones transversales. Esas formaciones transversales incluyen materias de formación específica, que son las de la carrera, pero a través de educación general o formación general. En esas dos está incluida el área medio ambiente y el área de seguridad. Lo que pasa es que se ha iniciado este programa contemplándola dentro de todas las carreras técnicas. Y la verdad todavía creo que le queda pendiente a la CONEAU revisar esos programas para las acreditaciones de las carreras en otras áreas. Básicamente en medicina. O sea, yo te aseguro que no hay cosa más difícil que darle higiene y seguridad a médicos. Es muy difícil hacer higiene. Sí. Qué bárbaro, digo. Sí, sí, es como el tema de que los médicos son los primeros que fuman, que uno no puede entender. Exactamente, son los primeros en romper la regla. Ahora, lo que la mayoría, este es otro problema, ¿no? Que hay una materia en higiene y seguridad que se llama educación de la seguridad laboral, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos piensan que el que hace higiene y seguridad va a ir a decirle cómo se trabaja. Y en realidad nosotros no le vamos a ir a decir cómo tiene que ejercer su profesión. Yo no le puedo ir a decir a un médico cómo tiene que operar un apéndice y sacar un tumor. Yo lo que sí tengo que decirle al médico que hay determinadas circunstancias, determinados aspectos legales que tiene que cumplir para cuidar su propia salud. Entonces me ha pasado ir, por ejemplo, a un centro de
un hospital, ir a una terapia intensiva y ¿qué le pide el Ministerio de Salud provincial o nacional? Un extinguidor de polvo. Entonces, si uno va y dispara un extinguidor de polvo adentro de una terapia intensiva, y si el tipo no se le muere de la propia enfermedad o del paro cardíaco, de lo que tenga, se le va a morir asfixiado. Entonces, el Estado todavía sigue con esa receta del año 1976, donde había una tecnología que hoy no existe más y esa tecnología ya no sirve. Entonces, todas las carreras deberían tener el concepto de higiene y seguridad. ¿Por qué? Y porque vos, por ejemplo, como kinesiólogo, a lo mejor el día de mañana vos tenés tu propio consultorio y tenés que cumplir una serie de requisitos legales que te va a pedir una habilitación municipal. Dentro de eso estarán los específicos de tu profesión, pero también está un plan de evacuación, también está una carga de fuego, saber cuántos extinguidores, cómo diseñar o elegir tu consultorio para una evacuación, y sobre todo pensar que cada actividad tiene riesgos específicos, es decir, vos vas a estar trabajando en un consultorio que, como me ha pasado ver, que son un laberinto, y tienen personas que tienen problemas de motricidad, o porque están quebradas, o porque tuvieron una ACV, o porque tienen una silla de ruedas, o porque son adultos mayores. Entonces, esas cosas son las que también se tienen que contemplar. Lo mismo que se contempla para el control en un bar, en un boliche bailable o en cualquier otro tipo de actividad. Otra actividad que, por ejemplo, no se contempla en un gimnasio. Entonces, tenemos un montón de circunstancias donde no solo la parte de seguridad e higiene que contempla a los trabajadores, sino también la seguridad e higiene del aspecto físico. ¿Cómo sabemos si una estructura resiste o no un gimnasio? ¿Cómo sabemos si una estructura de un jardín que alquilaron una casa vieja resiste, no sé, 15, 20 o 25 niños corriendo? Entonces, esas actividades quedan fuera. Entonces, el planteo tuyo es totalmente correcto. ¿Y por qué pasa esto? Y porque básicamente la ley dice que la higiene y seguridad tienen que ver con el sistema de riesgo de trabajo, la ley 24.557 y la ley 24.557 contempla a los trabajadores registrados y los trabajadores en blanco y las 4 actividades básicas. El resto no existe. ¿Se entendió? Sí, además partamos de la base que el trabajo es todo, no es solo el trabajo dependiente, sino también, como vos dijiste, trabajo monotributista, trabajo autónomo, todos hacemos un trabajo, y ahí es Exacto. donde tendría que estar contemplado. Exactamente, porque por más que uno sea autónomo, yo creo que el conocimiento siempre viene bien. O sea, así como nosotros en la parte, por ejemplo, de ergonomía o en algunas temáticas específicas aprendemos de ustedes, sobre todo, por ejemplo, a movilizar gente, movilizar pacientes y a entender un montón de cosas, ustedes también necesitan aprender de lo nuestro para poder cuidarse ustedes. Y en un segundo caso, si llegan a tener empleados o socios o los propios clientes de ustedes. Así es. Sí, no, es súper necesario el hacer entender a la universidad, en este caso, que la seguridad y la higiene no está dada ni siquiera en el estudiantado, ni siquiera en los profesores donde vos tenés sillas que ergonómicamente se hacen mal, donde tenés hoy rindiendo estudiantes sentados en sillas tratando de sostener una hoja para que la hoja no sea perforada porque tenés que rendir sin banco o parado porque no hay lugar. Entonces es como que la seguridad y higiene se ha dejado de ver en un montón de ámbitos de trabajo. Remunerado o no remunerado, lo que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo le voy a contar a ver, esto es un poco una infidencia, pero yo, habiendo trabajado en la superintendencia durante 8 años, una sola vez me proveyeron zapatos de seguridad, lente, protector auditivo, en 8 años, una sola vez. Y a mí me mandaban a controlar a las empresas y a multarlas. Entonces, estas son las cosas que no se terminan de entender, ¿no? Y así debe pasar en montones de
de profesiones, me imagino también en el derecho también y en la parte médica, me quiero imaginar. Sí, realmente. ¿Mm? Pero bueno, esto forma, en mi opinión, esto es una opinión personal, esto es una falta total de planificación por parte del Estado. El Estado es el que por ley, por derecho institucional, no sé si está bien dicho Adela, pero es el que ejerce el control y que se jacta de cuidarnos y en realidad no nos cuida. Así es. ¿Mm? Es opinión personal, ¿eh? Sí, sí. Si no hay ninguna otra pregunta, a mí me gustaría que hagas un repaso de lo que diste así en vivo y en directo. Podemos hacer vivo lo que estaba en los videos. Bien, yo no voy a pasar no voy a compartir pantalla porque me parece que no, la vamos a embarrar. Yo solamente le voy a armar un esquema para que se pueda entender, un esquema conceptual, digamos, ¿no? Donde lo vamos a ir imaginando y si ustedes le hicieron los apuntes, lo van a tener bien fresquito en la cabeza. Higiene y seguridad tiene dos partes, como arrancaba el video. Una cosa es higiene y la otra cosa es seguridad. Y desde el punto de vista técnico son dos cosas distintas. La higiene tiene que ver con todo lo que es el ambiente de trabajo limpio, pero no solamente en cuanto a limpieza física, es decir, que no tenga tierra, que el banco esté limpio, no solo a eso, sino de contaminantes que existen dentro del ambiente y que no son solamente ni virus ni bacterias. Estamos hablando de iluminación excesiva, estamos hablando de iluminación deficiente, de ruido, exposición al calor, exposición al frío, estamos hablando de la parte ergonómica y también de los contaminantes químicos. Uno dice, bueno, exposición al calor, sí, es la más conocida, ¿no? Una persona que esté trabajando en un horno. Pero no veamos solamente esa actividad, analicemos una persona que está trabajando haciendo bacheo en una ruta el 2 de enero a las 3 de la tarde. O estamos hablando de una persona que baja un camión de helados congelados y entra a una cámara a menos 30 grados y sale afuera en enero a 38. O una persona que trabaja 8 horas en un frigorífico despostando carne, donde tienen que estar a más o menos a una temperatura de 18 o 20 grados. Como para que ustedes vean, otro ambiente ruidoso. Entonces, eso tiene que ver con la higiene del ambiente, es decir, un ambiente libre de agentes de riesgo, de agentes contaminantes. ¿Y cuáles son? Son físicos, químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y los psicosociales, que son, se han agregado, digamos, en estos últimos años. Por otro lado, hablamos de seguridad. Entonces, seguridad, ¿qué tiene que ver? Y seguridad tiene que ver cómo manejamos los elementos con los cuales hacemos nuestro trabajo. Máquinas, equipos, escritorios, ficheros, una computadora, una máquina, no sé, qué sé yo, que haga clavo, una máquina que corte chapa o soldadura. Entonces, eso es seguridad. Tiene que ver con lo que nosotros usamos para transformar y hacer nuestro trabajo. Pero por otro lado, está otro concepto que se llama salud ocupacional. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver la salud ocupacional? Es decir, trabajar en un ambiente controlado, con equipos controlados, para proteger la salud de los trabajadores. Pero se avanza un paso más en eso, y lo van a ver después bien, seguramente mucho más específico con el médico, que se avanza también en controles de prevención de la salud. Uno dice los exámenes periódicos, y nadie quiere ir a los exámenes periódicos. Y son obligatorios, porque lo dice la ley. ¿Y qué permite un examen periódico? O sea, vamos a arrancar. Existen preocupacionales, son obligatorios, ¿sí? Siempre y cuando estén contemplados dentro de determinadas actividades de riesgo. ¿Está? Por otro lado están los exámenes periódicos, que son obligatorios. Entonces, en esos exámenes empiezan a aparecer indicios de qué problemas están habiendo en ese puesto de trabajo. Y por otro lado, comienzan a aparecer otro tipo de enfermedades, como son las enfermedades inculpables, es decir, por ejemplo, hipertensión, una colesteroremia, problemas lumbares, varices, que quizás no estén vinculadas a la actividad laboral,
pero sí están vinculadas a la genética de cada persona. Entonces, por eso se llama seguridad, higiene y salud ocupacional. Eso, así como se ordena la parte de higiene y seguridad. En higiene y seguridad aparecen dos conceptos. Un concepto es el del accidente, que vimos la definición, que dice que es muy linda, que es un evento súbito, violento, no deseado, ocurrido en ocasión del trabajo y que pueden ser accidente en el lugar de trabajo o puede ser un accidente in itinere, que corre por otro camino distinto. Pero por otro lado, lo que muchos no saben son lo que son las enfermedades profesionales. Entonces acá es el otro concepto, y creo que este es, si bien los dos son malos, la enfermedad profesional es silenciosa. ¿Por qué? Porque es una patología que aparece a lo largo del tiempo, o sea, a mediano o largo plazo, y por la exposición continua y permanente a esos agentes de riesgo que no están controlados. Entonces, por ejemplo, uno dice, no sé, problemas de columna, bueno, problemas cervicales. ¿Y por qué? Y porque a lo mejor está 8 horas durante 6 años, 7 años trabajando con una computadora que le queda baja, el asiento que no corresponde, un escritorio que es chiquitito, una máquina que lo obliga a tomar posiciones forzadas. Entonces comienzan a aparecer todos esos trastornos fisiológicos y físicos a lo largo del tiempo y en una forma muy leve. Entonces uno no se va dando cuenta. Hasta que un día se quiso levantar y se quedó duro. Hasta que un día se paró, giró el cuello y se mareó y se cayó. Hasta que un día se encontró con una trombosis venosa y problema de estar sentado horas y horas y horas. Entonces, ese es el otro concepto. Las dos son importantes, nada más que una se ve instantáneamente con el accidente y la enfermedad profesional se ve muy despacito a lo largo de los años. Y precisamente es una de las más difíciles de corregir. ¿Por qué? Porque normalmente implica cambios de inversiones, implica cambios de procesos, cambios de modalidades de trabajo. Si uno quisiera decir, bueno, y yo tengo un montón de personas, por ejemplo, con problemas de la voz, docentes. Entonces, claro, cuando yo analizo, me encuentro, al menos cuando yo estudiaba, que éramos en la facultad, 150 en un aula magna, entonces el profesor tenía que estar a los gritos dando la clase. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ahí hay que invertir, hay que o hacer comisiones más chicas, poner más cargos docentes, darle algunos medios para que pueda hablar. Entonces, son las más difíciles de corregir. Bien, eso en cuanto a lo técnico. Después aparece el aspecto legal. Y acá es donde también hay una separación. Nosotros vimos, por un lado, la Ley de Higiene y Seguridad, que era la 19.587. Esa ley es del año 76, es una ley vieja, es una ley que ha sufrido parches, y esos parches los han ido poniendo en función de lo que han hecho otros países más serios, que trabajan realmente con el área de seguridad. Yo siempre pongo como ejemplo, todos hemos visto la propaganda de Sprayer, ¿no? Entonces te dice, le vendemos el rallador Super Plus que puede cortar papas de acá, papas de allá, zanahoria, qué sé yo, y al final, ¿qué les dice? Dice, y con el dispositivo de seguridad para no rebanarse los dedos, y estamos hablando de un rallador. Entonces, hay países que realmente toman en serio lo de higiene y seguridad. Entonces, la ley de higiene y seguridad, ¿qué hace? Fija pautas técnicas, fija puntos mínimos o puntos máximos, pero básicamente de aspectos técnicos. ¿Cuánta iluminación tengo que tener? ¿Cuánto ruido no me tengo que pasar? ¿Qué cantidad de contaminante puedo tener? ¿Cuánto puedo respirar? ¿Qué cantidad de sanitarios tengo que tener? ¿Qué cantidad de vestuarios? Eso es lo técnico. Ahora, esto es un poco historia también, ¿no? Cuando se terminan las AFJP, ¿qué pasa? Aparece, queda un vacío ahí dando vuelta y se crean las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, ¿cuál es el criterio de las aseguradoras de riesgo de trabajo? Se crea el sistema de riesgo de trabajo y ahí aparece la ley 24.557. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la 19.557 y la 24? La diferencia es que una trabaja en la prevención técnica, pero la otra trabaja en, aunque esté disimulado, esta también es opinión mía, aunque esté disimulado el espíritu de prevención, trabaja en la reparación del daño.
Es decir, la ley 24 te va a hablar de comisiones médicas, te va a hablar de un baremo, te va a hablar de fijar incapacidades transitorias, permanentes, totales, parciales, cuánto te paga, qué prestaciones te da, pero ahí ya estamos hablando tarde. Ahí ya ocurrió el accidente, ahí ya ocurrió la enfermedad profesional. Entonces, la ley de riesgo de trabajo corre detrás de la prevención, es mi opinión, a pesar de que su espíritu es la prevención. Aunque en ese punto fija deberes y obligaciones para los 5 actores, digamos, que están en el sistema de riesgo de trabajo. Que ¿cuáles son? El empleador, el trabajador, los gremios, la superintendencia, y crean una figura que son las ATL, que son se llaman Autoridad de Trabajo Local, que básicamente son los ministerios de trabajo provinciales. Ahora, ¿cómo surge esto? Esto surge a partir de la ley 25.212, que fue el Pacto Federal. Cuando se crea el Pacto Federal, ¿qué hace la Nación? Y la Nación se saca de encima un montón de responsabilidades y se las tira a las provincias. Entonces, ¿qué le dice a las provincias? Bueno, así se creó, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De educación, el Consejo Federal de Educación, se crea el Consejo Federal de Turismo, el Consejo Federal, entonces aparecen esos consejos federales. Bueno, también les tira a las provincias el poder de policía, el poder de control sobre quiénes, y solamente los empleadores provinciales. Entonces la nación se saca de encima la responsabilidad, se saca de encima el presupuesto, a través de un convenio le gira dinero a las provincias y las provincias tienen su propio cuerpo de inspección en la parte de higiene y seguridad, que muchas veces está solapado con la parte de inspecciones laborales. Es decir, con todo lo que sea el control de trabajo en blanco o trabajo en negro y la parte gremial. Entonces, esas son las dos grandes estructuras que tiene higiene y seguridad. Ahora, a medida que fue avanzando el mundo, Argentina adhirió a todos los pactos y los convenios que tienen con la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, no es lo mismo, a mi criterio, implementar programas que desarrolle la Organización Internacional del Trabajo en Suiza que acá. Entonces, la realidad que vivimos nosotros es totalmente distinta a la que puede tener Suiza, a la que puede tener Alemania, Francia, incluso España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley le comienzan a hacer parche, entonces aparece, por ejemplo, como vimos en el curso, la resolución 905 que habla de funciones y trabajos específicos y conjuntos entre medicina del trabajo y la parte de seguridad e higiene. Y ahí aparece la resolución 886, que es la de ergonomía, como un pequeño parchecito en algunas partes de los agentes de riesgo, que son los agentes de riesgo ergonómicos. Y que en la parte administrativa realmente tienen mucho impacto. Y sobre todo en otras actividades, bueno, sobre todo, por ejemplo, en la parte de kinesiología, uno a veces tiene que movilizar mucho peso prácticamente sin ayuda. Entonces, no solo en kinesiología, estamos hablando de una enfermera, estamos hablando de un camillero, estamos hablando de una mucama de un hospital, para ser específico en el área, por ejemplo, que mencionaba Brenda. Eso en cuanto a la parte de higiene y seguridad. Después el resto, ahí vimos en el curso unas planillas que contemplaban 6 actividades donde eran movimientos repetitivos, levantamiento de carga, transporte de carga, posiciones forzadas, exposiciones a altas temperaturas, trabajo con presión del cuerpo. Para que ustedes se den una idea, ¿qué sería ese tipo de trabajo? Una persona que está trabajando en una escalera. Por ejemplo, los que arreglan antenas, que están parados en una escalera por ahí mucho tiempo y solamente tienen apoyado un pedacito del pie. Vimos lo que es la bipedestación. Si uno quisiera un ejemplo de bipedestación, ese sería el caso de un guardia de seguridad de un banco, por ejemplo, que está parado durante quizás 6 horas o el tiempo que esté, o un personal de seguridad en un comercio que está a lo mejor 8 o 9 horas parado al lado de una puerta prácticamente sin moverse. Entonces, esos son algunos ejemplos de esas actividades.
¿qué es lo que hace la resolución de ergonomía? Y simplemente brinda parámetros para transformar variables subjetivas y ponerle un número. Entonces, si ustedes leen las planillitas, van a ver que les da algunos tips para poder decir esto vale 1, esto vale 2, esto vale 3, esto vale 4, y así, y poder valorizar el número. Si no podemos ponerle un número, no lo podemos medir. ¿Mm? Eso en cuanto a la parte de higiene y seguridad. Creo que es más o menos lo que ustedes vieron en el curso y lo que ustedes deberían más o menos poder ver. Después Así es, aclaremos que hay un cuestionario que vos, ingeniero, lo pusiste al final de sí, los videos y después que quedó aclarado que había unos cuestionarios, entonces yo lo puse en una unidad especial que era para hacer el cuestionario. sí, yo he recibido 4 o 5 respuestas. Bueno, los animo a que hagan el cuestionario. Háganlo, es una buena autoevaluación, sobre todo es para, a ver, para guiarlos a ustedes, darles herramientas para que si tienen dudas en algún momento sobre algo, puedan saber dónde ir a buscar. Eso es lo importante de esto. Uno no va a ser especialista por ahí en la profesión de ustedes en higiene y seguridad, como yo no voy a ser especialista en derecho. Pero al menos me da algunas herramientas para decir, bueno, busco por acá, busco por allá, busco tal especialidad, existe tal especialidad. Entonces, eso es lo importante, poder tener herramientas para poder buscar y no quedarse con la duda y no actuar sin saber. ¿Alguno tiene alguna otra duda por ahí? Se siguen sumando estudiantes, te digo. Sí, Atento. sí, ya somos Más 15, estudiantes. bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo específico de higiene y seguridad o de la parte de medio ambiente? A ver, le voy a pegar una mirada a los mensajitos. Sí, básicamente son temas de acceso. Así es, así es. Bien. Digamos, no sé si hay más de ergonomía, y después yo tengo una pregunta, pero sobre el tema de la segunda unidad. Bien. Pero no, yo. Bien. Bueno, pregunte, Adela, sí, por ahí sirve como disparador. No, me gustaría que termines primero el tema de la ergonomía, que está re interesante y es lo más aplicado al tema laboral. Después seguimos con el otro. Bueno, sí, a ver, de ergonomía, básicamente hay muchas cosas que, como yo siempre digo, son intuitivas y muchas veces uno, sin saberlo, comienza a hacer modificaciones, ¿no? Por ahí uno se va dando cuenta de que le duele el cuello y dice, oh, bueno, voy a agarrar, voy a levantar el monitor y va y le pone un libro. Entonces, intuitivamente esa persona resolvió un problema que básicamente, según la legislación, sería responsabilidad del empleador proveer esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá es donde también esto se hace lo interdisciplinario, ¿no? Uno puede decir, como yo le daba ahí, algunos ejercicios. Bueno, si son algunos ejercicios para hacer, pero hay especialidades, y en este caso, por ejemplo, un kinesiólogo que se dedica a todo lo que es RPG o todo lo que es postural, poder enseñar o poder hacer en un trabajo aquellas actividades para poder compensar esas posiciones o ese cansancio o ese estrés que tiene el cuerpo. Hay montones de empresas que tienen programas, además yo trabajé en empresas afuera, donde teníamos gimnasia durante media hora, 3 veces en el turno. Entonces, teníamos al inicio del turno, a mediados del turno y al fin del turno. Y en esas clases de gimnasia, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, se había estudiado cuáles partes del cuerpo eran las que estaban más sometidas a un estrés laboral y se trabajaban en particular esas actividades, de manera de poder disminuir esos riesgos ergonómicos que después terminan causando enfermedades profesionales.
y la verdad que es una buena actividad. Al principio todos nos reíamos, al principio no confiábamos, nos parecía algo raro y sin embargo después de un mes nos fuimos dando cuenta que realmente terminábamos extrañando y necesitando esa pequeña clase de gimnasia. Entonces, hoy hay un montón de actividades interdisciplinarias que nos compensan a nosotros aquellas deficiencias técnicas. Es decir, yo no puedo dar un trabajo físico porque no soy ni profesor de gimnasia, ni soy kinesiólogo, ni soy fisiatra. Pero ahí es donde tenemos que aprender a trabajar. Entonces, lo bueno de higiene y seguridad es que es interdisciplinario. Y acá entran en juego todas las especialidades. Y es muy importante la presencia del médico laboral. Entonces, acá es donde también a mi criterio y en muchos casos ocurrió una deformación. El médico laboral terminó transformándose en un policía del ausentismo y poca injerencia le deja el empleador al médico para que el médico trabaje revisando los puestos de trabajo. Entonces, esa es una deformación del sistema, que si uno lo piensa tiene que ver con lo cultural, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que estar persiguiendo a una persona por el ausentismo cuando sabe que su propia responsabilidad es cumplir con su trabajo? Entonces, al no cumplir con su trabajo, obliga a desviar recursos y perder eficiencia para que el médico, en vez de estar revisando los puestos de trabajo y viendo qué mejoras hay que hacer o detectando problemas que le vayan a traer problemas de salud, no tiene que estar controlando si esa persona faltó, se tiró el día, no sé, qué sé yo, inventó una angina o lo que fuera. ¿Está? Entonces, es importante el trabajo interdisciplinario en esto. Es muy abierto y hay mucho para hacer en esto. Mucho para hacer. Y si es por el médico, yo como abogada veo que los médicos que hacen control de ausentismo o que revisan los certificados médicos por que lo que después va a ser una incapacidad, en general no le creen al paciente, siempre, salvo que sea el médico de parte, Claro. siempre dicen, no te pasa nada, si, no están así, dale, anda a trabajar mañana, siempre están con esa actitud de no creerle a la persona y no creerle al cuerpo de la persona, que le está diciendo cosas a esa persona. Exactamente. Es así, lo que pasa es que, claro, ellos lo que aducen muchas veces es que el dolor no se puede verificar. Entonces, bueno, ese es un parámetro. Y lo otro que el sistema, y acá también esta es una opinión personal, y lo aclaro que esto es lo que yo saco con los años de trabajo. Esto muchas veces se ha terminado transformando en un negocio, donde hay gente que se ha accidentado a propósito, por más loco que ustedes piensen, se ha accidentado a propósito para cobrar una incapacidad. Otros simulan accidentes que son fuera del ámbito laboral y tratan de pasarlo por la parte laboral para que se los cubra la ART. Por otro lado, las ART no tienen la cantidad de recursos para atenderlo, la cantidad de accidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso uno se encuentra con empresas que tienen una persona durante casi un año por ART. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al cabo de un año ya pasa a reserva de puesto y si no esa persona se tiene que ir. Entonces, y la RT, ¿qué hace? Le termina dando el alta 2 días antes para que no pierda el puesto de trabajo y ahí volvemos a la misma. Hacen una reincidencia del accidente, vuelve a entrar en el sistema y así seguimos. Entonces, como no se hacen las cosas serias, tenemos todos estas deformaciones del propio sistema, ¿no? Yo les cuento casos para que ustedes vean lo insólito que es, que a mí me tocó investigar un accidente de una persona que tenía un problema de rodilla y cuando a mí me llega la investigación del accidente, era por atropellamiento. Bien, lo atropelló un perro. O sea, yo en mi vida he visto cosas y la verdad que yo no me imagino nunca que un perro te atropelle, sí que te muerda, pero no que te atropelle un perro. Bueno, dice que iba caminando, el perro lo chocó y le rompió la rodilla. Entonces, fíjense las cosas que les puedo asegurar que las cosas que he visto. Era grande el perro. Sí, yo creo que era un jugador, jugaba al rugby el perro, porque si realmente
es más, yo me reía porque pedía denuncia policial, porque asumí un accidente in itinere, y no, dice que lo había atropellado el perro. Entonces, son todas esas cosas que hacen que el sistema empiece a divagar y realmente después no se termine creyendo ni al paciente, ni al empleador. El empleador está siempre a la defensiva, el trabajador también. Y bueno, y ahí es donde se terminan produciendo todos los problemas legales, ¿no? Entonces, con esto de la ART, trataron de quitar cantidad de juicios laborales, pero sin embargo no resolvimos el problema de base, que es la salud de la gente. Ese es uno. Acá la alumna, la doctora Evelyn, recuerda la película Carancho, donde Sí. le rompen la rodilla. Yo no sé quién puede hacer una cosa así tan terrible, pero no sé. Y yo he también visto... acá otra alumna, otra estudiante, dice, Joana Marrillo Nuevo, dice, por algunas personas que mienten, terminan metiendo a todos en la misma bolsa. Bueno, y Evelyn Escudero, la doctora Evelyn Escudero, dice, la película Carancho es de la rodilla, el tema. Exacto. Eso es lo que termina, es lo que termina ocurriendo. El sistema se deforma y termina siendo una cuestión económica y no realmente, y pierde el espíritu de lo que es la prevención, ¿no? De lo que es la persona. Pero bueno, yo creo que esto ya es un tema que viene arrastrándose legalmente desde hace muchos años, ¿no? Las ART no dan el servicio que tienen que dar y bueno, esto es lo que termina